claro, para no gastar mucho tiempo, vamos a hablar sobre la apendicitis. Primero, conocer la definición, ¿no? Aquí básicamente nosotros debemos conocer una inflamación aguda de la apéndice vermiforme, ¿no? En algunas bibliografías lo consideran como un artículo verdadero, ya que cuenta con una mucosa y a la vez la capa muscular, ¿no? Y normalmente la obstrucción se va a dar en la base, en esta zona. También la irrigación es muy importante, ya que de aquí nace la complicación más frecuente, la que va a irrigar el apéndice, la arteria muscular, y es rama de la iliocecal, ¿no? Y esta es rama de la mesenteria. A la vez, esta de acá es de la arteria, en este caso, hepática. Por eso es que la complicación más grave es la mielosideritis. Es la más grave. Es la más grave. Perdón, ¿cómo dijo? Rama de la arteria hepática. Hepática, dijiste. Arteria hepática, dijiste. No, de la iliocecal a la mesenteria. ¿Escuché mal? Sí. A la mesenteria. También tenemos que su ubicación, el apéndice, muchas veces por anatomía, la más frecuente y casi se presenta en un 75-80% de casos es una principal apendicitis. Pero también puede ser en este caso ideal o también preideal, ¿no? En esta zona. Pero estas son menos frecuentes. También tenemos que la etiología en niños, la más principal es la hiperplasia linfoide, ¿no? Esta de acá va a comprometer a lo que es a las glándulas del ojo. Pero en adultos esto ya va a cambiar, ¿no? Y cuando nos referimos a adultos es que hablamos de personas mayores de 30 años, lo cual la principal va a ser los fecalitos, ¿no? Que van a obstruir la base. También podemos encontrar ciertas neoplasias como el mucocele, que es un tumor específicamente de lo que es el apéndice, ciertos tumores que también van a obstruir, y tenemos parásitos, ¿no? El oxiduro, muchas veces tenemos neuromielitis de las características que puede, pero normalmente es más obstruye, digamos, otras áreas, pero sí se puede encontrar. Dentro de la epidemiología, nos hace saber que dentro de toda la población tenemos un 8 o un 10% de las personas van a sufrir esta enfermedad, ¿no? Y bueno, aquí también la bibliografía difiere, ya que estaba revisando donde en otra, bueno, acá nos refiere que es de 10 a 20 años con mayor frecuencia, pero también hay un mayor rango que es de los 20 a los 30, ¿no? Hasta la tercera vez. Ahora, vamos a pasar ya a lo que es a la fisiopatología. Bueno, la obstrucción, básicamente, como he mencionado, se va a llevar a cabo en la base, ¿no? Y una vez que se va a obstruir la base, lo primero es, en este caso, se va a comprometer son los cambios, ¿no? Ajá, sí, son los cambios. Ese es como primero. Ya que en segunda, en inflamación, ya va a haber un compromiso de no. Y en la tercera, sí o sí va a haber un compromiso ya arterial, de irrigación. Motivo por el cual va a producir una perforación y el contenido se va a vaciar, ¿no? Y este contenido muchas veces ya está con FUS o interleuquinas, citoquinas, lo cual va a desencadenar una inflamación a nivel de la pared. Ya, aquí el cuadro clínico es bien característico y no lo quería dejar pasar, ya que a la vez que nosotros vamos viendo las fases, vamos a encontrar ciertas características, ¿no? Así que empezamos por esa parte. Dentro de, digamos, los principales y los síntomas que más el paciente va a referir a inicios es una anorexia, unas náuseas, unos vómitos y una ligera fiebre. Y esto a la vez está relacionado con la fase catarral o edematosa, que nos va a involucrar hasta 4 a 6 horas, ¿no? Pero es 6 horas. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Básicamente, el mismo hecho de que se postre la base va a desencadenar que
como tenemos un control nervioso simpático, ¿qué va a hacer? En este caso las fibras, las primeras que van a responder son las fibras C. Y las fibras C están relacionadas con lo que es las náuseas y vómitos. Por eso es que muchas veces cuando inicia el dolor es un dolor visceral, no es específico. Todavía no lo localizamos. Así que el paciente puede referir un dolor a nivel de epigastrio, mesogástrico, región umbilical, lo que después en la fase plemonosa o supurada ya el paciente lo va específicamente va a localizar el dolor en la fosa ilíaca o en el cuadrante inferior de él. Y aquí ya como he mencionado, va a haber un compromiso venoso, y pasando a la fase gangrenosa ya estamos hablando ya de un compromiso más arterial, donde aquí lo característico también es que el paciente ya, cuando nosotros le hacemos la evaluación, uno de los signos, uno de los más resaltantes es Murphy, pero esto más adelante estoy detallando la maniobra, también Robson, el rebote, esto ya va a ser evidente, ¿no? Y el mismo hecho de que esta fase ya sobrepasa las 24 horas, vamos a hablar de una fase perforada, porque ya la irrigación se ve comprometida y todo el contenido que ya ha inflamado el apéndice se va a llenar y se va a liberar, ¿no? Y aquí ya estaríamos hablando de un compromiso más general ya en todo el abdomen, lo cual ya va a estar irritado, ¿no? Toda la zona. Ya. Aquí es importante realizar ciertas maniobras, pero las más resaltantes y las que nosotros un poquito, retroceden adelante. Bien. Chicos, aquí tienen ustedes la respuesta a la primera. Segunda pregunta, donde te preguntamos fases de la apendicitis aguda. Chicos, esta pregunta no solamente es aquí en el aula de ustedes. Esto lo van a encontrar en los exámenes de NAP, en los exámenes de residencia, en diferentes tipos de evaluaciones. Siempre se pregunta eso, siempre. El cuadro clínico característico, ¿cómo es? ¿Dónde comienza el dolor? Ese es el dolor clásico. Epigastrio, ¿y qué pasa? Directo migra a la fosa ilíaca derecha. Ese dolor después migra hacia dónde? La fosa ilíaca derecha. ¿Sí? ¿Acompañado de qué? Náuseas. ¿Tiene apetito el paciente? No. ¿Y puede haber temperatura? Sí. Puede haber. Esa es la fase clínica, que lo tengo que reconocer sí o sí. En el grupo anterior, la clase duró 5 minutos. Llegó un paciente, justo estaba. Digo, vengan chicos, miren, les hice el examen clínico, pregunté a la paciente refirió dolor y comenzó en el epigastrio, que posteriormente se irradió a fosa ilíaca. Me duele, doctor, ¿tienes apetito? No tengo apetito. Bien, al examen. Terminó su clase, chicos, ya se fue. Todo lo que tenía que saber de apendicitis. Entonces, chicos, recuerden esto es lo que tenía que ver con usted. Por ahí la pueden llegar, algunos lo tomamos como memotec, 12, 24, 48 centímetros, pero eso puede variar, no en todo se va a suceder mismo. Pero lo que sí hay que conocer es la fase, ¿ya? Normalmente decimos que es una fase, todas son etapas quirúrgicas, pero si yo me salgo de lo en esta etapa todavía se puede hacer tratamiento médico, pero hay que saber antibióticos, nada por vía oral y floral. Y ya hemos sacado a varios familiares míos que no se querían operar, hemos hecho esto. Hidratación, buen antibiótico, floral. Pero acá ya no se puede, casi tiene que operar sí o sí. El libro dice que se tiene que operar todo, y los protocolos que dicen que tienes que operar todo. Entonces llega la emergencia y si está en esta fase es más sencilla la cirugía, un poquito más complicada, no todo. Entonces si te duele, tienes dolor epigástrico que migró, ¿qué vas a hacer? Ir a la emergencia o buscar a tu médico, ¿ya? Después el resto, después
el dolor, ese dolor que primero comienza aquí y después se va, tiene una... ¿Por qué sucede eso? Porque se me ocurre por las fibras nervioso simpático y para muy bien, chicos. Bueno, hay ciertas maniobras que nosotros podemos realizar, pero las más específicas son las que les estaremos hablando, ¿no? Tenemos acá, que es el signo de Marburg, en el cual nosotros vamos a ubicar el ombligo del paciente y a la vez la cresta ilíaca anterosuperior. Nosotros vamos a trazar una línea recta en la cual vamos a separar en 3 porciones, ¿no? Y donde vamos a presionar específicamente es en los 2 tercios más extremos o laterales. Ahí, al momento de realizar la presión, el paciente se queja o manifiesta un dolor, estaríamos diciendo que es un signo de Marburg positivo. Y el mismo hecho de presionar más a fondo, como ya hemos ubicado esta zona, y el realizar el soltar rápido, y eso también va a producir un dolor al paciente, estaríamos hablando de un Blumberg positivo. A la vez, complementando acá, tenemos que, por ejemplo, tenemos el signo de Roxy, el cual nosotros vamos a hacer presión en lo que es en el cuadrante izquierdo. Y esa presión va a movilizar los gases que tenemos y a la vez los órganos, ¿no? Que son los intestinos, y va a haber mayor presión en la fosa ilíaca derecha. Y esto también va a generar un dolor, ¿no? Que sería para evaluar. Aquí nos vamos a ir el diagnóstico. El diagnóstico, básicamente, actualmente dicen que debe cumplir ciertos criterios, tanto de laboratorio, de imágenes y también clínico, pero lo que sí o sí, nosotros al enfrentarnos en nuestros centros de salud opuestos no vamos a contar con esto, así que la clínica es lo que más. Y también los libros lo que recomiendan es que todo es clínico. Que significa historia y examen físico. Con esto nosotros ya estaríamos un 80-90% de seguros, más los signos que hemos evaluado y el anamnesis previa que hemos hecho, de estar diagnosticando una apendicitis. Y si ya tenemos, digamos, cierta duda o sospechamos otra patología, entonces podemos optar por lo que es el diagnóstico de apoyo, ¿no? Pero a la vez es muy importante acá el laboratorio, ¿no? Laboratorio, ¿qué es lo que primero vamos a buscar? El PCR, ¿no? Un incremento de esto y a la vez los leucocitos. Los leucocitos deben estar por encima de 10.000 y también con una desviación a la izquierda, que debe sobrepasar el 5%, ¿no? En imagen podemos optar por una ecografía. Normalmente cuando se realiza la ecografía no se observa el apéndice, no se logra observar. Pero nosotros lo vamos a llegar a observar cuando está inflamado y tiene un diámetro mayor de 6 milímetros. Si tiene un diámetro mayor de 6 milímetros, entonces ya nosotros estaríamos realizando el diagnóstico por imágenes de apendicitis. También la ecografía nosotros va a ser más útil en uno, que son niños. También tenemos mujeres de edad fértil, porque pueden estar, digamos, embarazadas. Nosotros no podemos ir a guiarles con lo que es tomografía o otro tipo de estudio. Entonces, y también en este caso nos va a ayudar bastante en mujeres embarazadas. No le podemos realizar esto. Entonces, la primera opción es ecografía, es muy útil. El gold estándar para realizar el diagnóstico por imágenes es la tomografía. Es la principal, donde sí o sí nos va a hacer observar, pero lo que nos ayuda también es el contraste, donde se va a resaltar, ¿no? La apéndice, ¿no? Inflamado, como se puede observar acá en la imagen. También podemos utilizar la resonancia magnética ya en gestantes, ¿no? Pero lo primordial es sí o sí una tomografía o una ecografía, ¿no? También tenemos, en este caso, dentro de las apendicitis, ya nos ayudan también, ¿no? a realizar un diagnóstico diferencial en una apendicitis complicada o en un neumoperitoneo, y también ya podemos observar ciertas masas o abscesos, lo cual si nosotros observamos masas, ya aprovechando para hacer un diagnóstico diferencial con algún tipo de otra patología, como puede ser un cáncer. Chicos, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Clínico. Es clínico. ¿Ya? Es clínico, 90% es clínico. Yo un día les conté que tengo un juicio, ya termino ayer, porque operamos la noche, en la madrugada, a una paciente joven con un cuadro de apendicitis aguda. El papá y los familiares nos demandaron porque nosotros no habíamos pedido ecografía, porque la paciente no tenía leucocitosis, por eso estábamos demandando, y por la cicatriz que le había quedado. Demandaron.
Después, los abogados no saben de medicina. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Vemos, claro, ¿por qué has operado un apéndice solamente con el examen físico? El examen físico ya está demostrado, eso donde vayas, eso está demostrado, que es forma de hacer un diagnóstico de apendicitis aguda, cumpliendo todas las características, o lo mismo que manifiesta la paciente, que diga que no, a mí me dolió aquí, después se fue para... No sabe, puede ser. Después el juez, pero ¿por qué no le pidió una ecografía? Claro, ahora en este mundo civilizado, sí señor, podríamos haber pedido, tiene la orden de la ecografía abdominal, pero no se le realizó porque en el hospital no hay ecografía 24 horas, y es un cuadro que merita operarse lo más pronto posible. Hubiésemos dejado 6 horas más hasta las 8 o 10 de la mañana, eso avanzaba, y eso iba en contra de su salud. Eso era nuestra posición. ¿Por qué no le han pedido tomografía? No es necesario la tomografía solamente para ciertos casos, no para todas las apendicitis lo vas a pedir, o a todos se te ocurre pedir a todas las apendicitis agudas le vas a pedir tomografía. No. Ahora, depende del lugar donde te encuentres también. Yo me he formado en un centro de alta complejidad, ¿no? Donde aquí todavía no existe, no sé si es verdad. Existía en esos tiempos tomógrafo emisor de positrones. ¿Existe en Huancayo? En Lima, muy pocos centros. En esa clínica, porque era una clínica, tenía su tomógrafo emisor de positrones, tachas, todo lo que tú quieras había, cámara, gama, todo. Ahí sí, por negocio de la clínica, a todo cuadro con dolor en fosa ilíaca derecha tenías que pedirle tomografía, pero eso decía porque es un centro y es una parte comercial. Y se ha demostrado que no todas las tomografías también en estadios iniciales te va a demostrar que hay inflamación de pared, a veces no hay, ¿ya chicos? Pero sí, siempre primero una tomografía y más, una ecografía, y si es mujer, con mayor razón. ¿Para qué? Para hacer diagnóstico diferencial de qué cosa, patología ginecológica. Ahora, el juez después cuando salimos de esto nos dio está bien doctor, dijo, está bien, pero si este caso se le hubiera presentado a las 8 de la mañana, ¿usted hubiera hecho el mismo procedimiento? No, señor juez. A las 8 de la mañana tenemos ecografía en el hospital, se le hubiera solicitado la ecografía. No es necesario para hacer el diagnóstico, pero sí se le hubiera solicitado. Por su cicatriz, chicos, una cicatriz te cambia la vida. Si vas a ser modelo, vas a vender tu cuerpo, una pequeña de 17 años que no sabe qué va a hacer con su vida quejándose de su cicatriz, ni siquiera cicatriz, porque el doctor no ha visto las incisiones, las suturas que yo hago son invisibles. Bueno, se casan, ¿ya? Chicos, vamos con eso. Siempre lo principal es el diagnóstico clínico, el examen físico, ecografía para diagnóstico diferencial, más si es en mujeres, porque hay patologías anexiales que simulan una apendicitis, pero difícil de tener. Chicos, hay apendicitis que no tienen el dolor aquí en epigastrio, directamente comenzó acá, o de fosa ilíaca izquierda migró a fosa ilíaca derecha. Ven esos casos, también me va a servir la ecografía. Ahora, el doctor dice, glóbulos blancos, sí, pero hay pacientes en estadios iniciales que no tienen glóbulos blancos, pero sí tienen la clínica, es apendicitis. Tiene cabeza de burro, orejas de burro, patas de burro, órganos de burro, ¿qué es? Burro. Ahora sí vamos a pasar al tratamiento, donde algunos estudios indican que se puede diagnosticar el médico cuando es una fase inicial, ¿no? Pero esto lo tiene que realizar el especialista de biología. Según lo que estaba revisando, la primera intervención, la primera opción es un tratamiento de una apendicectomía, de extirpación de la piel. Ese es el tratamiento que se hace. Ya en casos, digamos, en un estadio, por ejemplo, esto más que nada es un catarral y flebonosis, ¿no? Pero de ahí ya se puede agregar, digamos, cuando es... Chicos, mira, una anécdota, ¿qué pasó? A esto todavía antes de que Huancayo, la laparoscopía en los hospitales de Huancayo hace poco, pues estaba hace 4 o 5 años. Antes no había, solamente clínicas privadas.
de alguna clínica. Se le diagnosticó a un paciente apendicitis aguda. Doctor, yo quiero que le hagan la mejor cirugía. La mejor cirugía es cirugía abierta. No, yo quiero que hagan la cirugía láser. Antes le decían cirugía láser. No, cirugía láser. Acá no, a las clínicas. No, ¿hay qué cirujano? No sé, señor, aquí hay varias clínicas en Monterrey que lo pueden revisar. No, yo lo quiero llevar a Lima, al mejor centro. Perfecto, pida su alta voluntaria, firma, se lo lleva a Lima, el auto choca en Tiquio. Mira. No ha muerto el paciente, pero ha quedado fracturado. Y con su chuzo, con su corte. Llegó acá, yo qué le iba a hacer un corte así. Chicos, lo importante es que te salven tu vida. Ningún médico va a hacer un procedimiento para dañar. Para eso no estamos formados nosotros. Estamos formados para salvar vidas. Si un cirujano dice te va a hacer una pequeña incisión y te va a operar el apéndice y lo va a la brevedad posible, que no lo haga. Pero ¿hay posibilidad de laparoscópica ahora? Sí, perfecto, que lo hacemos. Ahora, ¿qué sucede en el cardio? A veces ingresamos de guardia en la noche, apendicitis aguda, programamos como apendicectomía laparoscópica. Llega la orden a sala de operaciones y decimos, no hay materiales, no hay... Comunicamos, señorita, no se te va a poder realizar la laparoscópica, pero sin abierto. Como eres delgadita, flaquita, el doctor Seno te va a hacer una incisión periumbilical. No te va a quedar huella. No, que yo quiero esperar perfecto, firme, y usted va a esperar 6 horas más, 8 horas más, pero no es 6 horas, hasta 10 horas puede demorar. Hasta eso de lo que era una apendicitis flemonosa, ¿en qué se convirtió? Chicos, importantes. Por eso digo, siempre ustedes como médicos tienen que ofrecerle lo mejor al paciente, perfecto, pero lo mejor es operarse temprano. Lo importante es que te solucionen tu patología. ¿Estamos? Siga, doctor. ¿Qué antibióticos van a usar? A ver, pregunten a Cipro y metro. ¿en todo? Es lo que como primera intención de ahí puede disfrutar los Si estamos en una fase 1, ¿qué antibióticos utilizarían ustedes? No se vayan a lo comercial, chicos, aprendan bien. El cuerpo humano está dividido por segmentos. De aquí para arriba, ¿qué gérmenes predominan? ¿Hay anaerobios acá? No existe. ¿Qué hay? Gran positivos. Te enfermaste la garganta, tomas antibióticos. Esos antibióticos, ¿qué atacan? Gran positivos. Tienes una neumonía. ¿Qué te dan? Gran positivos. Primeramente, hasta la mitad del oblicuo, ¿qué cosa es? Predomina gran positivos y gran negativos. Del oblicuo para abajo, negativos y anaerobios. Entonces, ¿el apéndice dónde está? Claro, entonces tú todo lo tienes que tratar. Gran negativos y anaerobios. Entonces, ¿qué hay? Sí, ya te gobierno. ¿Qué fármaco? Fase 1, con un acéfalo de tercera generación, pero en la fase 4 puedes usar gran negativos. Entonces, una cefalosporina de tercera me va a cubrir. Un aminoglucósido también. ¿Qué más? Una quinolona también. ¿Y qué más? Anaerobio. ¿Qué le voy a dar? Dale, ¿qué? Digamos, ya han llevado fármaco. La metronidazol. ¿Y qué cosa es el metronidazol? No. ¿Qué más? ¿Qué más dijiste? Clínica. ¿Qué más? Mira, y ese examen, esa pregunta se lo hizo un chico que se iba a recibir de médico. Por no responder eso, el jurado lo va a votar.
Werchola. ¿Qué otro antibiótico? No tienes Clinda, no tienes metronidazol. ¿Qué otro antibiótico? Puede ser, pero eso es de amplio espectro. ¿Eso tienes en tu costa? No. Un medicamento que se usa para la fiebre tifoidea. ¿Cómo se llama? Cloramphenicol. Cloramphenicol. Siga, doctor. Aquí nosotros lo que vamos a usar para iniciar el tratamiento quirúrgico es la gravedad. ¿Ya? Esto es muy importante, que si es una apendicitis complicada, o en este caso está unas fases iniciales, el tratamiento quirúrgico, ¿no? Voy a detallar la abierta y en este caso la laparoscópica más adelante. Pero ya si nosotros estamos frente a una apendicitis complicada, ¿no? En este caso una tumoración apendicilar o perforación, sí o sí se le va a realizar al paciente un drenaje y a la vez un lavado. Ya, aquí vamos a hablar específicamente del tratamiento que se debe realizar en una apendicectomía abierta, ¿no? La clase. Lo que nosotros ya ubicándonos anatómicamente en el abdomen, vamos a ver que esta es una técnica tradicional, así que tenemos dos incisiones, la de McBurney y la de Rockdale, pero la más utilizada es la de Rockdale, porque te da mayor facilidad y un acceso directo al apéndice, ¿no? Esto donde va a ser en la fosa ilíaca derecha. Lo que primero se va a buscar es ligar la arteria apendicular. Y una vez que se logra ligar... Olvídate de la técnica quirúrgica, eso lo vas a hacer con los cirujano. Sí. Bueno, tampoco es que McBurney o la ya, eso no. Que aquí la escuela en Perú lo haga eso, no quiere decir que mundialmente. Mundialmente es la McBurney en Perú. Algunas escuelas, eso es por la escuela, pero con cualquiera de las dos lo puedes hacer. ¿Y la técnica del doctor Sedano? ¿Han leído en el libro? La técnica periumbilical. ¿No? A ustedes, a la mayoría de ustedes que los he operado, les hago la técnica periumbilical, si es que no hay laparoscopía, si no los hago con laparoscopía. Pero el periumbilical es un cortecito pequeño al lado del ombligo, extraemos el apéndice. Nada, no queda duda. Siga, doctor, con otro ejemplo. Ya, bueno, y en la complicada se ya me va a resaltar el lavado y a la vez el drenaje que se le debe colocar al paciente. Eso también ya, ahora el doctor dice drenaje. Últimamente a las apendicitis perforadas ya no le dice drenaje. Por eso, me hubiera gustado que eso el doctor diga según los estudios, un metaanálisis. Actualmente ya no se deja drenaje, pero eso va a criterio de cada cirujano. Pero si en una pregunta te ponen drenaje, estadio 4, tratamiento quirúrgico más drenaje, sí, tratamiento quirúrgico más. Si es peritonitis, también se puede dejar drenaje, hay casos en que ya no se deja drenaje. Siga, doctor. Aquí vamos a presentar Otra diapositiva, porque me va a quedar con listo, vamos con ello. ¿Qué cosa es la enfermedad diverticular, chicos? ¿Qué es? ¿El apendicitis de qué lado? Izquierdo. ¿Tiene la misma fisiopatología? No, estas son herniaciones pequeñas. La enfermedad diverticular, cuando se va a definir por la presencia de divertículos, que son protrusiones saculares de la mucosa colónica a través de puntos débiles en la pared muscular. En la epidemiología, la prevalencia de la diverticulosis depende de la edad, ¿no? Su prevalencia y distribución en el colon varían según la geografía y la etnia. La prevalencia de la diverticulosis en Estados Unidos aumenta de menos de 20% a los 40 años, al 60% a los 60 años. Entonces, es un 40% de aumento en solo 20 años, ¿no? Entonces, por conclusión, mientras más años tenemos más porcentaje o prevalencia de poder tener una enfermedad diverticular. Ahora, los factores de riesgo va a ser la edad mayor de 60 años, el sexo masculino, el tabaquismo y un índice de masa corporal elevado, ¿no? Ahora, hay un estudio en donde hace una contradicción al conocimiento que tiene mucha gente, ¿no? Porque la creencia popular dice que la baja ingesta de fibra dietética y el estreñimiento hacen que una persona tenga una enfermedad diverticular, pero este estudio nos demuestra que no, ¿no? En este estudio se examinó la relación entre el estreñimiento
y la baja ingesta de fibra dietética con el riesgo de diverticulosis asintomática. Y como resultado, en el estudio transversal, ni el estreñimiento ni la dieta baja en fibra se asociaron a un mayor riesgo de diverticulosis. Entonces, como factor de riesgo, esto de la fibra dietética, entonces, o el estreñimiento no está, ¿no? Ahora, la fisiopatología va a ser un poco fácil de entenderlo, ¿no? Entonces, ¿qué es la fisiopatología en esta enfermedad? Va a ser que nosotros tenemos venas rectas, ¿no? Alrededor de todo el colon. Entonces, por donde ingresan estas venas rectas, va a haber una apertura o va a haber un debilitamiento de la pared colónica, y es por eso... No, vasos. Vasos rectos. Entonces va a haber un debilitamiento de la pared colónica, y entonces por ese debilitamiento es lo que se va a formar ese saco, ¿no? Entonces eso es fácil de entender en la fisiopatología. Ahora, la clínica en el 80% va a ser asintomática. El síntoma más asociado, más frecuente a una enfermedad diverticular va a ser el dolor. Y la hemorragia, ¿no? La hemorragia digestiva baja. Ahora, hay, por así decirlo, dos tipos, ¿no? Que serían los divertículos derechos, que son los verdaderos, y los divertículos izquierdos, que son los falsos. Al decir derecho-izquierdo, quiero decir que se encuentran en el colon ascendente y colon descendente, ¿no? Siendo el colon ascendente el derecho y el colon descendente el izquierdo. Ahora, ¿por qué se dice que son verdaderos o falsos? Falso se va a decir porque el saco se va a formar solamente con la mucosa y submucosa del colon. En cambio, los verdaderos van a estar formados por la mucosa, la submucosa y el músculo, ¿no? Que va a ser el cile, ¿no? Más conocido como el cile. Ahora, la clasificación de la diverticulosis va a ser una no complicada y una complicada. Ahora, las no complicadas van a ser asintomáticas y síntomas inespecíficos, ¿no? ¿Qué quiere decir con estos síntomas inespecíficos? Que el paciente no va a decirte realmente qué es lo que tiene, sino va a confundir un montón de síntomas y no va a llegar a un síntoma claro, ¿no? Y los complicados van a ser tres: la hemorragia, la diverticulitis y la colitis segmentaria, ¿no? Entonces, ahora, cuando un paciente... Pásale, por favor. Acá vamos a ampliar un poquito sobre las definiciones de estas palabras, ¿no? Entonces, vamos a tener una presencia de divertículos. Ya les dije que son sacos, ¿no? Saquitos. Ahora, si hay presencia de divertículos asintomáticos, entonces solamente se va a llamar diverticulosis. Ahora, si hay presencia de divertículos ya con síntomas presentes, como por ejemplo el dolor que les dije, o la hemorragia digestiva baja, entonces ahí se va a llamar enfermedad diverticular sintomática. Ahora, de esta enfermedad diverticular sintomática tiene complicaciones. Va a haber complicaciones presentes, como por ejemplo la diverticulitis, como ya les dije, la hemorragia digestiva diverticular y la colitis segmentaria. Entonces, estas serían complicaciones de la enfermedad diverticular sintomática, y no hay que confundir con las complicaciones ya de una diverticulitis, ¿no? Entonces, hay que quedar claro en estos conceptos que la diverticulitis va a ser una complicación de la enfermedad diverticular sintomática. Ahora, dentro de las complicaciones de la diverticulitis vamos a tener absceso, perforación, fístula y estenosis. ¿Pásame? Ahora, esta clasificación de Hinchey está dada para una complicación de una diverticulitis con complicación de absceso, porque es lo más frecuente que vamos a encontrar en un paciente con esta enfermedad. Ahora, ¿qué nos dice la clasificación? Que va a haber cuatro estadios, ¿no? El primero va a ser un absceso pericólico o pulmón. El segundo va a ser un absceso pélvico, abdominal o retroperitoneal. El tercero va a ser una peritonitis generalizada purulenta. Y el cuarto también va a ser una peritonitis generalizada, pero con contenido fecaloideo. Ahora, podemos ver en la imagen cómo se relacionan, ¿no? Entonces vemos que en el estadio 1 hay un absceso pericólico flemón, ¿no? Que está inflamado nada más, no hay un absceso ahí, pero está contenido. En el estadio 2 ya el absceso es intrapélvico o retroperitoneal, es por la localización, ¿no? En el tercero ya va a haber una perforación, entonces al haber una perforación va a haber una peritonitis. Y solamente la diferencia entre el 3 y 4
es lo que ya les dije, que el 3 va a ser purulenta y el 4 va a ser con contenido fecal. Ahora, el tratamiento para esto también es esquemático nada más, ¿no? Por ejemplo, en el Hinchey 1 y 2 solamente es tratamiento antibiótico. En el 1 es netamente antibiótico. En el 2, si el absceso supera el tamaño de 4 centímetros, además del antibiótico le vas a hacer un drenaje percutáneo. En el Hinchey 3 y 4 va a haber una sigmoidectomía y una operación de Hartmann, ¿no? Con la diferencia que en el 3, en muchas literaturas, hacen que, una diferenciación en esto es porque en el Hinchey 4, cuando un paciente está con Hinchey 4 y tiene una operación de Hartmann, solamente tiene el 50%, o sea, el 50% de pacientes vuelven a anastomosarse, ¿no? El intestino. Pero el otro 50% queda con su bolsa colectora para siempre. Entonces es por eso que cuando está en Hinchey 4, lo que se hace, incluso ya no se hace la operación de Hartmann, sino se hace una anastomosis término-terminal. ¿No? ¿Para qué? Para que mantenga, pues, ¿no? Porque hay muchos pacientes que están jóvenes y no van a quedar con su bolsa colectora para siempre, ¿no? Bueno, ahora el vólvulo, la definición del vólvulo. Escucharme entonces los 3, 4 conceptos claros. ¿Sí? Las complicaciones de la diverticulitis, el uso, después el tratamiento. Estadio 1 y 2, Hinchey, médico, tratamiento médico. 3, el cuarto, quirúrgico. El 3 inclusive se hace punción percutánea. En cambio, el cuarto o el quinto de la nueva clasificación, eso ya cuando hay peritonía. ¿Qué van a hacer? Se va a resecar el segmento afectado. Como dice el doctor, ¿y la cirugía cómo se llama? Operación tipo, operación de Hartmann. Y te preguntan, ¿qué es la operación de Hartmann? Resección, no, anastomosis, no. Hay un cabo proximal y un cabo distal. El distal es el que se cierra y queda en la cavidad abdominal. El proximal es que se hace una ostomía en la pared abdominal. El doctor dice que muchos pueden ver, esa cifra ya bajó bastante. Actualmente, por lo menos en mi experiencia, salvo que sea un caso de cáncer, es difícil volver a reconectarlo, pero si no, en un Hartmann, no, ahora ya no, revise bien esa bibliografía, porque el colon llega. Doctor, pero le hemos usado 1 metro de colon, lo avión y el intestino delgado con recto. Lo importante es el recto. Pero doctor, solamente queda 10 centímetros de recto. Voy a hacer una anastomosis ultra baja. Voy a unir inclusive el ano con el intestino. ¿Entonces se hace eso? Pues que se hace. Es difícil ya que el paciente quede para toda su vida permanentemente con una colostomía, salvo en el cáncer de colon, no, recto, ya, que ahí sí, en estadio avanzado, es un estadio 3, inclusive se hace una anastomosis coloanal, chicos, si ahí a 3 centímetros de margen anal se anastomosis, ¿ya? Ya, vamos por vólvulo. ¿Qué es un vólvulo? No, la definición de vólvulo va a ser la torsión del intestino grueso sobre su eje mesentérico. ¿Pusieron eso? Sí. Rota sobre su eso es vólvulo, chicos. Después veremos los grados de rotación. Eso es vólvulo. ¿Qué más era la otra pregunta? ¿Cuál es el más frecuente? ¿Quién? Vólvulo. ¿Mujeres o varones? ¿Las mujeres? 100. Muy bien. Esa de ciego es pregunta de NAM, ¿eh? Ya, sigue. La clínica, bueno, la localización de la más frecuente va a ser los factores de riesgo va a ser el sexo masculino, la dieta rica en fibra vegetal y los ancianos con postración prolongada. En la clínica va a haber un dolor, distensión abdominal, fiebre, leucocitosis y expulsión de líquido fecal, ¿no? Tenido de sangre, cuando a los pacientes a veces se les pone enema y otras cosas. Ahora, el diagnóstico va a ser
clínico y con exploración física, ¿no? Va a haber signos de sepsis, por ejemplo, fiebre, taquicardia, taquimia o hipotensión. Al tacto rectal va a haber ausencia de heces en la ampolla, ¿no? Como, eso es para descartar que hay impactación fecal, ¿no? Por eso que el paciente no puede evacuar. Va a haber signos abdominales como la distensión, el timpanismo y los ruidos metálicos, ¿no? A la ocultación. La radiografía de abdomen simple también nos va a ayudar para este diagnóstico y también la tomografía abdominal, ¿no? Ahí vemos una imagen de un paciente que está con un abdomen muy distendido y así se ve un paciente, ¿no? Que tiene un volumen. Ahora, el tratamiento va a ser intentar la devolución mediante colonoscopia y colocación posterior de sonda rectal durante 2 a 3 días. Esto es para que el paciente no llegue o se intente recuperar al paciente, devolver la torsión y no llegar a la cirugía, ¿no? Pero mientras tanto al paciente se le va a hacer una estabilización, ¿no? ¿Con qué? Al paciente se le va a indicar NPO, nada por vía oral, una sonda nasogástrica, hidratación, monitorización de signos vitales y colocación de vías periféricas. Ahora, si no se logra la devolución, si existe gangrena o inestabilidad, se hace una resección del segmento no viable y colostomía terminal, cirugía de Hartmann, ¿no? Ahí podemos ver esa resección que se ha hecho de ese pedazo de colon que se ha volvulado. Ahora, si no existe signos de gangrena, se hace una resección y anastomosis primaria, como podemos ver en esta imagen derecha, ¿no? Que se ve los intestinos. Ahora, la resección y anastomosis primaria es parecida a esto, ¿no? Se hace una resección parcial del colon dañado y se hace anastomosis pues, con la parte proximal y distal. Ahora, si existe megacolon, se debe realizar una colectomía subtotal con anastomosis iliorectal. Lo que nos estaba comentando más o menos el doctor, ¿no? Que se hace una anastomosis desde la parte distal del ilio a la parte proximal del recto. Entonces, el diagnóstico clínico. Distensión abdominal. ¿Qué más? ¿El chino Chen tendrá vólvulo? Ese chino vive en llanura. Pero allá el compañero tuyo que viene de vivir a 4.800 metros sobre el nivel del mar, el tigre. ¿A quién le da? ¿Esto le da a todos los pacientes? No, esto siempre domina mi cosa, el factor dietético, falta de fibra, casi interviene la fibra. ¿Ya? Entonces no van a ver a un paciente de la ciudad con vólvulo, es otro tipo de patología. Esto es más generalmente a los pacientes de Puno. Hay mucha discusión en Puno, aquí en Huancayo, a la altura de Huancavelica. Doctor, pero pacientes de Huancayo, pregunta sus orígenes. Huancavelica, zonas alpinícolas. Ahora, en el tratamiento, dice el doctor, hay que ver primero el grado de volvulación. Si es menos de 180 grados o más de 180 grados. El doctor dice hay que ponerle sonda 3 días. 3 días con un cuadro de complicación. ¿Sí? No, ya eso no sé, doctor, revíselo y vean, ya no es eso, pero no lo he visto en el libro, no sé dónde habrá sacado eso. Después, estabilización, sí, perfecto. Nada por vía oral, sonda nasogástrica, 3 vías, como se dice, ¿no? Nada por 3 vías, ¿qué son 3 vías? La vía periférica, la nasogástrica, sonda vesica, se usa todo paciente con cuadro obstructivo. Hidratación, perfecto. ¿Qué más? ¿Habrá translocación bacteriana? Siempre que hay obstrucción va a haber translocación bacteriana. Entonces, ¿qué le vas a poner? Antibióticos. ¿Qué le vas a poner? ¿Qué más? ¿Dónde estás? Pues habrá que poner metronidazol porque ya estás en una zona donde hay predominio de gram negativos y de anaerobios. Bien, ¿qué más dice ahí? Grados, si es menos de 180 grados, pueden ser los 180 grados, se hace tratamiento endoscópico, se puede, pero si es más de 180 grados sin compromiso vascular, ya no. Y si en ese caso ya hay signos de sepsis o de disfunción multiorgánica, ustedes ya saben qué cosa es,
Entonces siempre va a ir a la tratamiento precoz, lo más rápido posible, ¿no? Bien, siga, doctor. Respecto al tratamiento, ya después, ahí están las imágenes que van a ver ustedes en la radiografía. ¿Tú trabajas en Montavenir? Ahí no importa. ¿En qué servicio? ¿En qué servicio no? Estás comenzando. Llegó al punto importante, esto va a ser la quinta neoplasia más frecuente en el Perú, ¿no? Retrocede entonces, antes de que termine. Chicos, ¿están viendo esas imágenes típicas? ¿Ya? Grano de café. Si tuviera contraste, ¿cómo verían? Pico de paja. Si es alcalacia. ¿Puede haber alcalacia? ¿En qué más? ¿En qué paciente más se puede ver cuadros obstructivos? En el caso de megacolon. En Perú, la causa más frecuente de muertes por obstrucción intestinal es bósforo. En cambio, en Estados Unidos, la causa más frecuente de obstrucción es el tema que va a tocar siempre recuerden esas imágenes, eso quede grabado. Ustedes viene un paciente a la emergencia o a su puesto, ven con una distensión, dolor, porque duele, es muy doloroso, un cuadro agudo, le hacen una placa y ven esa imagen, derivarlo o tienen que prepararlo para el tratamiento quirúrgico. Ahora, como dice el doctor, la mayoría de estos casos no hay heces en esas. No hay heces. Como dijo en la ampolla rectal, no hay caca. Si no hay compromiso vascular, esa es la pregunta del examen. Si no hay compromiso vascular, anastomosis. Si hay compromiso vascular, ¿se entendió? No se olviden, en la pregunta del examen puede paciente con vólvulo de colon sigmoides o con una imagen sugestiva de granos de café, con dolor agudo, distensión. Ya tú estás pensando, paciente proveniente de Puno, de Huancavelica, ya, vólvulos. Con compromiso mesentérico, vascular mesentérico. Diga usted, ¿qué tratamiento le va a realizar? Resección intestinal, anastomosis término terminal, resección intestinal, operación de Harman, ok, compromiso vascular. Si no hubiese anastomosis primaria. Siga, doctor. Nos vamos. La localización más frecuente va a ser en el colio izquierdo o derecho. ¿Escucharon? Izquierdo. ¿Qué sigue? ¿Derecho o izquierdo? Muy dice, ahí. Ahí. Siga, doctora. Ahora vamos a ver qué es. Bueno, aquí lo importante de manera resumida es que vamos a tener pólipos edematosos y no edematosos. Entonces, los edematosos, para que nosotros nos pueda decir que se va a convertir en un adenocarcinoma en cáncer, ¿no?, del colon frecuente, nos va a decir que si es menor a 1 centímetro es un riesgo disminuido y si es mayor es un riesgo elevado. El número también nos va a importar si es mayor a 3 pólipos. Pienso que esto ya pues va a ir evolucionando, ¿no?, progresivamente de acuerdo a los factores que nos va a demandar. Siguiente, por favor. Bueno, esto más que nada tiene que ver con genes, ¿no? Y en los factores de riesgo lo más importante es que vamos a ver no modificables y modificables, ¿no? Lo no modificables es la edad, ¿no? Si se da pues en adultos mayores principalmente, ¿no?
a partir de los 45 años. Los otros dos son los factores genéticos, como son síndromes hereditarios. El principal es el síndrome de Lynch, seguido de la poliposis adenomatosas familiar, ¿no? También se va a encontrar aquí posiblemente, tenemos un familiar con antecedentes, ¿no? Que haya tenido un cáncer de colon, o que la misma persona tenga antecedentes de otros cánceres previos, ¿no? De mama, de próstata, entre otros. Y la otra es va a estar asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? La colitis ulcerosa y la de Crohn, ¿no? Ahora en los modificables vamos a tener pues la obesidad, ¿no? El sedentarismo que va a producir la obesidad, la diabetes mellitus, el consumo de grasas, las carnes rojas, más que nada las parrillas, eso y bueno, la que también va a estar el consumo de alcohol, el tabaco, ¿no? Bueno, la estadificación aquí más que nada pues como ya saben, ¿no? Vamos a tener el video del tamaño, bueno, el tumor más que nada, ¿no? A dónde va a invadir, ¿no? La muscular, propia, las capas ahora sí ha hecho el número de ganglios, ¿no? Acá lo que vamos a ver es que se tiene que resecar 12 ganglios y bueno, si hizo metástasis o no, ¿no? Esto hablando de la participación. Esto, según Duke, más que nada es para ver si ha atravesado las capas, ¿no? Musculares y si hay ganglios comprometidos. Como podemos ver en la A, solo atraviesa la mucosa, su mucosa. En el B1 va más allá de la muscula propia y no hay ganglios comprometidos. Bueno, en el B2 también, ¿no? Va más allá de la muscular propia y bueno, ahí no hay ganglios comprometidos. Igualmente bueno, la D ya más que nada es metástasis, ¿no? Lo primero que se va a hacer metástasis es el hígado, seguido del pulmón, de los huesos y del riñón. Siguiente. El diagnóstico en sí podemos, el gol estándar no se debe detectar, pero va a ser la colonoscopía más la biopsia, ¿no? Para confirmar, ¿no? A un cáncer. Pero otras pruebas pueden ser las sanguinocuteneses, de esto pues la prueba del ADN fecal, ¿no? Dentro de ella. Como les decía, la colonoscopía va a ser el gol estándar de este cáncer de colon, y la biopsia, ¿no? Confirmación diagnóstica. Entonces, ¿cómo hago el screening? No, a todos le va a hacer colonoscopía, usted chino. Es muy perverso. A ti te voy a hacer la colonoscopía. Capaz te llega a gustar. Chicos, ¿qué es lo que tengo que hacer primeramente yo? Debe sangre oculta, esa es. Ahora, para hacer el diagnóstico, sí, me voy a una colonoscopía, pero a todos no le voy a hacer, igual que hay menos le vas a hacer, pero a un paciente mayor de 50 años que dice tengo pujo, tengo tenismo, bueno, eso tengo que saber qué es pujo, qué es tenismo, o doctor he visto una sangre oscura, o estoy perdiendo peso, ¿qué le vas a hacer? Sangre oculta, si eso te sale positivo, ahí sí ya hagas tu colonoscopía, ahí sí. ¿Estamos, chicos? Cáncer de colon, chicos, es una patología muy frecuente. En nuestro medio no, pero en Estados Unidos, en los países, en otros países sí, Argentina sí. ¿Ya? Entonces, ¿dónde es más frecuente? Pues eso es lo más común que te voy a preguntar. ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. ¿Ya? Pero el derecho también, pero cuando tienes esto ya esto. Claro, ¿ves? Ya se van dando cuenta. El cáncer siempre comienza ¿dónde? ¿El izquierdo dónde? Recto. Después va hacia el colon ascendente.
Cáncer de ano es diferente, chicos, eso no. Estamos hablando colon y recto. No estamos hablando de ano, eso es diferente. Acuérdense, izquierdo predomina sobre forma de presentación clínica. Ya estás diagnosticado, ya sabes qué pasa. El paciente dice, tengo sangrado, doctor, sale sangre, con mis heces con sangre. ¿Qué estás pensando? Y pérdida de peso. Listo, así termina la pregunta de sangre. Cáncer de colon. No, derecho. Ay, encima de ese cáncer de colon. Ahora el paciente te dice, 50 años, pérdida de peso y obstrucción intestinal. Cáncer de colon izquierdo, estenosa. El derecho, sangre. ¿Listo? Sigmoid, doctor. ¿Alguna pregunta, perdón? Ninguna. Listo. El grupo A11, ¿no?